Buenos días a todos. Yo antes de empezar, pues comentábamos Fernando y yo hace un momento que estamos verdaderamente y sinceramente impresionados, ¿no? Impresionados por este escenario y sobre todo por las personas que habéis venido aquí hoy, ¿no? Que habéis acudido a nuestra convocatoria. Una convocatoria que teníamos muchas ganas de hacerla. Llevamos 30 años en el proyecto de la Redian, yo llevo un poco menos. Llevamos 30 años en este proyecto y es un proyecto colectivo, un proyecto con socios. No es solo la Consejería de Medio Ambiente quien lidera y anima la Redian, somos muchos socios. Y tenemos ganas de hacer un encuentro con socios. Yo creo que esto colma con mucho nuestra idea, ¿no? Nuestra idea de encuentro, ¿no? Y viendo hoy aquí los que estamos y agradeciendo de antemano vuestra presencia y dedicar un tiempo a pensar en la ciencia y en las TIC, en las tecnologías, las ciencias ambientales y la tecnología, agradeciendo, como digo, vuestro tiempo aquí, pienso, reflexiono, qué es lo que nos une, qué cosas hay. Realmente somos un colectivo muy diverso, ¿no? Aquí hoy nos encontramos, por un lado, autoridades, ¿no? Autoridades públicas que tienen la responsabilidad en gestionar el medio ambiente. Tenemos también empresas que se dedican bien a las TIC o bien al sector medioambiental. Hoy aquí también tenemos presencia muy importante de agentes del conocimiento, de investigadores. ¿Qué tenemos todos en común? Todos trabajamos en el conocimiento. Para todos nosotros, el conocimiento es o la materia prima con la que producimos ideas, creamos soluciones innovadoras en nuestras empresas, o es nuestro producto, porque a partir de los datos los agentes del conocimiento generan este conocimiento, ¿no? El conocimiento, como digo, es la clave que nos trae a todos aquí, el conocimiento sobre el medio ambiente. Y bueno, la generación de ese conocimiento a lo largo de los años ha variado mucho la forma en que generamos ese conocimiento. Todos sabemos, como en el siglo XVIII, esas grandes expediciones de naturalistas, ¿no? Dedicaban mucho tiempo, dedicaban su vida a ir a campo, a tomar datos que volcaban en cuadernos de campo, que hoy vemos con verdadero interés, ¿no? Con mucha ilustración, mucha descripción, muchos datos que a menudo solo ellos eran capaces de entender. Dedicaban su vida a recolectar datos, ¿no? Había un gran esfuerzo por ello. Se trabajaba en disciplinas que hoy llamamos disciplinas ambientales, pero que en aquel tiempo estaban desconectadas. Hablábamos, por un lado, de un botánico, o de un geólogo, o de un zoólogo. Todos tenían una clara vocación ambiental, pero las disciplinas eran diferentes. Y había una falta, en cierto modo, de una visión transversal de la ciencia, ¿no? De las ciencias ambientales. En ese tiempo, la forma de transmitir y trasladar el conocimiento de unos científicos a otros también era dificultosa. Se transmitía el conocimiento a través de artículos científicos. Había verdaderas carreras, competiciones de estos naturalistas por publicar sus conclusiones, que a veces se pisaban unas con otras, lo que hoy día nos puede parecer pues, que es un despilfarro de esfuerzo, ¿no? Dedicar una vida a que luego otro investigador publique antes que tú, por aquello a lo que has dedicado tu esfuerzo, pues parece que hoy no es muy eficiente, ¿no? Y también, pues, el conocimiento se transmitía de unos a otros en los congresos. Hoy, congresos científicos. Todos los que sois agentes del conocimiento estáis muy acostumbrados a presentar vuestras conclusiones en congresos científicos, ¿no? Pues bien, eso empieza a cambiar, esa visión fragmentada de la ciencia empieza a cambiar a finales del siglo pasado, del siglo XX, con el nacimiento de esa nueva disciplina que aglutina a todas esas ciencias anteriores, que es el medio ambiente, las ciencias ambientales, ¿no? El medio ambiente surge, de alguna manera, motivado o condicionado por la preocupación que tenemos la sociedad, que vamos despertando en la sociedad esa conciencia de que cualquier actuación que hagamos sobre el medio pues tiene consecuencias no solo en el entorno más cercano, sino más allá, tiene relaciones con otras
con otros factores, ¿no? Con otras variables. Entonces empezamos a relacionar unas variables con otras. En ese momento también tenemos una cierta facilidad de relacionar unas variables con otras, porque aparecen a través de los sistemas digitales, de la revolución, la primera revolución digital, aparecen lo que hoy está en el orden del día, ¿no? Los sistemas de información que relacionan unas bases de datos con otras, de diferentes materias, de diferentes disciplinas, y bueno, podemos sacar relaciones entre unas cosas y otras. El medio ambiente es una ciencia de relaciones, no inventa nada nuevo, lo que inventa es cómo una disciplina está realmente condicionada por una serie de factores y de variables que no tienen, en principio parece que no están relacionados. Los sistemas de información geográfica ayudan mucho a ello, ¿no? Porque de pronto, sobre una tesera del territorio, una porción del territorio, vemos cómo podemos superponer diferentes variables y descubrir relaciones que hasta entonces parecían ocultas. Bien, pues eso es una primera revolución del medio ambiente, ¿no? Una revolución también en la ciencia. Aparecen entonces también en las organizaciones gubernamentales los primeros departamentos específicos dedicados al medio ambiente, respondiendo a esa preocupación ciudadana que hay respecto al medio ambiente. Andalucía ahí, pues bueno, es pionera. En algunas cosas vamos por delante. Y aquí, justo en nuestra región, aparece la Agencia de Medio Ambiente, una de las primeras organizaciones gubernamentales, en este caso española, pues que se dedica a ello, y luego da paso a nuestra Consejería actual de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Fernando. Pues muy bien. En ese entorno que acaba de describir Paco, ¿qué es lo que ocurre en Andalucía? En Andalucía estamos en la década de los 80, estamos estrenando unas competencias autonómicas que nos han sido transferidas, estrenando gobierno, estrenando competencias y nos lo tomamos totalmente en serio. Tratamos de coger cada uno la sección que nos corresponde de nuestras competencias y explotarlo al máximo. En medio ambiente no nos quedamos atrás. Desde el principio hay un grupo de técnicos que apuestan por tener un medio ambiente andaluz de primera línea, un medio ambiente andaluz potente, innovador, moderno, que nos ponga en nuestro debido sitio. Tenemos el medio ambiente andaluz es tremendamente rico, extenso y tenía que ocupar un lugar como el que le corresponde. Surge, como ha dicho Paco, la Agencia de Medio Ambiente enseguida, con una serie de competencias, y dentro de ese equipo de trabajo que había dentro de la Agencia de Medio Ambiente, enseguida se ve la necesidad de disponer de información ambiental, de la mejor información que nos permita tomar conciencia de cuál es nuestra realidad en este entorno y que nos permita también, por otra parte, tomar decisiones bien respaldadas, sabiendo lo que estamos haciendo. En ese contexto es en el cual surge el Sistema de Información Ambiental de Andalucía, el SINAMBA. La realidad responde a lo que ha dicho Paco hace un momento. Es un medio ambiente también recién inventado, acaba de entenderse ese concepto, y lo que tenemos son una serie de disciplinas dispersas: la geología, la hidrología, el relieve, la botánica, la fauna, etcétera, todas dispersas, y que ahora con este concepto de nuevo de medio ambiente se tienen que interrelacionar. Tenemos que jugar con todo ello. Teníamos un doble cometido. Por una parte, cosechar toda la información que existiese sobre el medio ambiente andaluz, por una parte, trasladarlo a un entorno moderno. No podíamos gestionarlo sobre papel, que era como nos lo estábamos encontrando en ese momento, había que digitalizarlo y trasladarlo a unas herramientas modernas, los sistemas de información geográficos, la teledetección, las bases de datos, que nos permitieran no solamente disponer de esa colección de información, sino poder jugar con ella, poder cruzar, generar conocimiento, nueva información y modelos que nos permitieran también tomar conciencia de cuál era el medio ambiente al que íbamos y cómo teníamos que tratarlo. Si tenemos que decir algo del SINAMBA, yo creo que diría que es una magnífica idea, y así lo demuestran los 30 años de existencia que tiene ese primer sistema de información ambiental de Andalucía,
en el que, como toda buena idea, está aderezado por una serie de elementos clave que yo los centraría en 4 elementos fundamentalmente. El primero de ellos sería el tratar de recapitular y de recoger toda esa información ambiental y proponer nuevas líneas que complementaran la información que ya existía. Tener un sitio en el cual poder recabar toda la información ambiental de Andalucía. Por otra parte, lo he dicho también anteriormente, utilizar nuevas herramientas para gestionar toda esa información. Es mucha información, no se puede gestionar de forma clásica, necesitamos nuevas herramientas. Nos pusimos en la tarea de aprender sobre esas nuevas tecnologías que empezaban a aparecer. En ese momento no había informáticos, eran físicos o matemáticos que se reconvertían al mundo de la informática que acababa de nacer. Lo mismo ocurría con el medio ambiente, no había ambientólogos, había biólogos, había gente que tenía formaciones muy específicas y que se tenían que reconvertir a esta nueva disciplina. Pues ese fue también otro elemento muy importante, otra de las claves, disponer de un equipo multidisciplinar, bien formado, que supiera de cada una de las disciplinas que conforman este medio ambiente y que además supieran de esas nuevas herramientas que tenían que utilizar para gestionar toda esa información. Y por último también otro elemento que yo creo trascendental era la vocación de servicio, el tratar de que esa información le pudiera llegar a todos los interesados, que estuviese organizada de forma y manera que fuese fácil de consultar y accesible. Bueno, y fue transcurriendo el tiempo y fue creciendo el medio ambiente de una forma exponencial, fueron evolucionando las nuevas tecnologías también de una forma tremenda y nos encontramos en un momento, ya en el siglo XXI, en el cual vimos que ese esquema se nos había quedado pequeño. Ese esquema, por mucho que creciese el equipo multidisciplinar que estaba dando soporte a ese sistema, se quedaba pequeño porque no era suficiente. Podíamos tener el doble de técnicos, si quieres, pero no llegábamos a alcanzar las necesidades que iban surgiendo. De la mano de las nuevas tecnologías, una vez que las nuevas tecnologías lo permitieron, adoptamos otra fórmula distinta, la fórmula de una red de información ambiental de Andalucía. Una red en la que tuvieran cabida todas aquellas personas que querían y necesitaban trabajar con el medio ambiente, con la información medioambiental. Tenía que ser una red tremendamente elástica porque el colectivo al cual queríamos dar servicio es tremendamente variado. Desde grandes organismos que se dedican a investigación, del CSIC u otros, hasta pequeños grupos de investigación de las universidades, empresas pequeñas, empresas grandes, colectivos de distinta naturaleza, todos tienen algo que ver con el medio ambiente y a todos había que darle cabida. Teníamos que definir una red tremendamente elástica. Y una red también elástica porque utilizábamos una ciencia que estaba creciendo, que estaba en expansión, con unas nuevas tecnologías que también estaban evolucionando de una forma tremenda. Y surgió la Red de Información Ambiental de Andalucía y un concepto nuevo del tratamiento de la información, un tratamiento de la información distribuido. Ya no teníamos ese repositorio único del cual habíamos partido con el SINAMBA, sino que habíamos, gracias a las nuevas tecnologías, tenido la posibilidad de que cada socio pueda contener su información, pueda mantener su información. Ahora, eso sí, se tiene que ajustar a una serie de reglas y de normas muy sencillas. 2 reglas. Una, que la información esté catalogada, que se incorpore a un catálogo y que esté suficientemente bien metadatada como para que cualquiera que quiera acceder a esa información sepa su naturaleza, sepa en qué medida se actualiza o se deja de actualizar, quién es el responsable, etcétera, etcétera, los metadatos. Y por otra parte, otra condición indispensable es la accesibilidad. Teníamos que tener la posibilidad de, en un momento determinado, cuando lo requiera cualquiera de los usuarios de la red, poder acceder a esa información. Con eso garantizábamos también otra cosa muy importante. No hay nadie mejor para mantener la información que el que la está generando y la está manteniendo. Pues bien, con esa nueva fórmula también ha transcurrido una serie de años y si tuviésemos que hacer un balance de cómo nos encontramos actualmente, pues podemos decir que la Redian es
un proyecto que está bastante bien consolidado, está consolidado tanto por el trabajo de todos los socios que conforman esa red de información, como por una ley que la respalda. Está en la ley JICA, que la información ambiental de Andalucía tiene que estar incorporada dentro de esa red de información ambiental, y un decreto que regula cómo tiene que funcionar esa red. Eso por una parte. Por otra parte, a nivel de socios hemos conseguido llegar a un nivel, yo creo que bastante importante dentro de la región de socios. Tenemos del orden de más de 160 socios con esos perfiles que habíamos dicho al principio, totalmente variopintos, desde grandes organismos, desde ministerios, dependencias estatales, hasta pequeñas agrupaciones locales que también se interesan por el medio ambiente y que tienen cabida dentro de esta red. Ayuntamientos, otras consejerías, grupos de investigación, 160 socios que en el cuadernillo que hemos distribuido tienen ahí perfectamente identificados. Un objetivo que yo creo que se ha consolidado bastante bien. Después tenemos, por otra parte, un sitio web al cual cualquiera, en cualquier momento, puede acceder y recabar toda la información que hay disponible de la red de información ambiental, de la información ambiental andaluza. Un sitio web, el canal de la Redian, que permite acceder y ver todo lo que hay de normativa relativa a la información ambiental, cuáles son las principales líneas de trabajo en las que estamos ahora mismo embebidos. Puede acceder también a los más de 3.600 elementos que componen el catálogo de información ambiental. Pueden acceder a servicios interoperables, 2.300 servicios tenemos actualmente, uno de los organismos que más servicios interoperables tiene. Los servicios interoperables es una forma de organizar la información que garantiza que cualquier persona, se ajustan a una serie de estándares europeos y garantiza que cualquier persona puede acceder a esa información. Tenemos también desarrollos que permiten descargar la información de forma masiva. Una persona en su casa, un domingo por la tarde, si necesita descargarse una información, tiene acceso vía web. Y ponemos por último una serie de visores específicos y genéricos que nos permiten hacer consultas de una forma sencilla de toda esa información que tenemos catalogada. Otro elemento que yo creo que se consolida suficientemente. Por otra parte, disponemos actualmente de un equipo técnico que da soporte a todo este sistema del orden de 60 personas. 60 personas que estamos distribuidas entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en 2 servicios, y entre la Agencia de Medio Ambiente y Agua, la empresa pública que le da soporte, que también pues tiene una línea dedicada a este equipo de trabajo. 60 socios, o sea, 60 técnicos que nos parecen siempre pocos, pero que entiendo que como grupo de trabajo para dar soporte a este proyecto es un objetivo bastante bien alcanzado. Y, bueno, decir simplemente que al final, con todos estos ingredientes, podemos aseverar, podemos asegurar que disponemos de uno de los sistemas más completos que hay ahora mismo a nivel europeo, sobre un territorio bastante amplio, de 87.000 kilómetros cuadrados, mayor que muchos países de Centro Europa, y que podemos sentirnos orgullosos del camino recorrido. También tenemos, por último, que citar la evolución que ha habido a nivel de la legislación, a partir del movimiento que hubo a finales del siglo pasado, en el que la iniciativa ciudadana promovía el tener acceso a la información ambiental porque era un derecho que entendían que tenían que reivindicar, afectaba a su salud, a su calidad de vida, a su entorno. Bueno, pues ese movimiento tuvo el punto culmen con la conferencia de Aarhus. Se firmó allí un convenio por más de 50 países y estableció el camino a través del cual se ha ido legislando para garantizar ese acceso a la información ambiental. A principios de siglo se publicó la Directiva de Acceso a la Información Ambiental en el año 2003, que ponía ya accesible a todo el mundo, garantizaba el acceso de todo el mundo a la información ambiental. Luego salió la Directiva de Reutilización de la Información que estaba en poder de la Administración. Y por último, decir
que el camino, bueno, la guinda puede ser la ley de transparencia que no hace mucho se promulgó a nivel andaluz. Todo ello estaba encaminado a lo mismo, a facilitar el acceso a la información que tiene la Administración sobre todo el territorio. Empezó siendo medio ambiente y se ha extendido ya al resto de contenidos de información que dispone ahora mismo la Administración, en este caso la andaluza. Bien, como decía Fernando, la legislación ha avanzado muchísimo en lo que significa que las administraciones ponen su información en manos de los ciudadanos y de los investigadores. Ahí, bueno, nosotros lo sufrimos en nuestras propias carnes. Muchos de nuestros desarrollos van orientados a que tengáis acceso, desde el ámbito de la investigación, tengáis acceso a los datos. Datos que hasta ahora, en muchos casos, no estaban disponibles. Eran datos que servían para la gestión y para la administración del medio ambiente. Hoy están disponibles para la investigación. Datos. Pero si pensamos en las tecnologías actuales, también encontramos una gran cantidad de datos que proceden de satélites, de satélites de observación de la Tierra, que las agencias espaciales de los principales países más industrializados, más avanzados, como la Agencia Espacial Europea, están lanzando en sus programas constantemente satélites de observación de la Tierra que generan muchísima información de muchísima resolución, tanto espacial como temporal. Citar simplemente que, bueno, la constelación de satélites Sentinel, pues gracias a estos satélites tenemos una imagen de nuestro territorio con una resolución de 10 metros. Eso significa que cada cuadrícula de 10 metros tenemos pues una cantidad de datos considerable cada 5 días. Eso era inimaginable hace 2 años. Gastábamos muchos recursos de todas las empresas, administraciones, en adquirir imágenes. Ahora esas imágenes no solo es que sean gratuitas, es que están accesibles. Cualquiera puede descargarse imágenes desde su casa sin problemas, ¿no? Y lo estarán más en el futuro. O sea, el futuro avanza a que cada vez tendremos más información en nuestras manos. Pensamos también en lo que hoy está muy en boga y que ponemos nombres a las cosas, Internet de las cosas. Internet de las cosas no es nada más que en cualquier sitio, cualquier dispositivo, cualquier elemento situado en el medio ambiente o en nuestra ciudad o donde sea, existen sensores que están conectados, todos interconectados con redes de comunicaciones que nos suministran datos, sensores además muy baratos y son muy fáciles de instalar y de mantener. Datos, más datos. Pero si además pensamos que cada uno de nosotros llevamos en nuestro bolsillo un dispositivo móvil o 2, o una tablet y demás, vemos cómo la avalancha de datos, nosotros vamos generando datos por todos los sitios donde vamos. Eso lo saben las grandes empresas, Google perfectamente, Amazon, y explotan esos datos para obtener conocimiento que usan esas empresas pues, para su negocio. Al final son datos. Ahora, en esa línea están los programas de ciencia ciudadana, que son bastante promovidos por la Unión Europea, donde, bueno, pues si uno está sensibilizado en una determinada cuestión ambiental o de la ciencia, pues allá donde vaya puede enviar una fotografía de alguna situación, mirando algún elemento, en qué situación se encuentra. Al final, datos y más datos. Y a la vez están avanzando las tecnologías, igual que en su momento se desarrollaron los sistemas de información y fueron un gran avance. Ahora las tecnologías van a darnos soluciones al manejo y la gestión de ese gran volumen de datos, sobre todo a extraer relaciones ocultas, profundas en esos datos. A eso le llamamos Big Data, otro gran nombre, o Mammoth Data, que con esta gran revolución de datos es lo que nos encontramos, ¿no? Y desarrollamos elementos como elementos de inteligencia artificial que van aprendiendo, son máquinas que van aprendiendo con sus algoritmos y cada vez resultan más eficientes en la resolución de problemas y encontrar relaciones en cosas que hasta ahora, como digo, permanecían ocultas, ¿no? Bien, pues todo esto supone otro nuevo cambio de paradigma ante el cual nos estamos encontrando.
La ciencia ya no la podemos entender como la entendíamos antes, ¿no? Seguirá habiendo gente que vaya a campo y seguirá siendo necesario el tomar datos en campo, pero ese gran esfuerzo que dedicábamos antes desde la ciencia a generar datos, ahora lo tenemos que volcar en analizar y en hacer minería de todos los datos que tenemos a nuestra disposición. Esto, desde nuestro punto de vista, supone 3 retos a los que nos tenemos que enfrentar. El primer reto es que la ciencia, la nueva ciencia, tiene que ser una ciencia colaborativa. Muchos de vosotros lo sabéis. Ya no se puede estudiar un tema de forma aislada en un grupo de investigación cerrado. Hay que abrirse, hay que colaborar con otros grupos de excelencia que son expertos en otras disciplinas y que a menudo no se encuentran en nuestra región, están en otros países y bueno, son referentes y tenemos que trabajar con ellos. Pero para que esta ciencia realmente sea colaborativa se necesita una infraestructura digital. Es necesario, no puede tener cada uno su servidor, su ordenador para hacer su... ¿no? Porque al final tenemos que compartir esa capacidad de proceso, ese almacenamiento, esas herramientas, que son herramientas complejas, las tenemos que compartir con otros grupos que trabajan con nosotros. Es necesario que exista una infraestructura, el segundo reto. Una infraestructura digital que nos dé, que dé juego y que permita esta ciencia colaborativa. Y por último, creo que también es importante cubrir un nicho en la ciencia, un nicho que está todavía por inventar. O sea, la ciencia avanza de forma muy rápida, pero aquí es necesario incorporar una nueva ciencia que es la ciencia de los datos, la ciencia de la información, generando profesionales que todavía no tienen nombre, pero que nosotros desde una institución como la Redian, en la que trabajamos con información desde hace mucho tiempo, empezamos ya a notar que necesitamos ese conocimiento, esos expertos que sepan manejar los datos en formato adecuado, convertirlos, el generar algoritmos que permitan realmente manejar esos datos. Hablamos de ingenieros de datos, algoritmia, cosas que no son informáticos. Fernando decía antes que en la primera revolución, de pronto, matemáticos, físicos se convertían en informáticos. Ahora, esos ingenieros de datos no son los informáticos actuales, tienen que evolucionar, tienen que salir de otro sitio. Y es necesario que la ciencia responda a eso y en equipos como el nuestro tenemos que incorporarlo y en Andalucía tenemos que hacer un esfuerzo para ello. Como digo, esto cambia, la ciencia cambia. Las ciencias ambientales tienen que ser contempladas de otra forma. Y en esa tarea estamos todos. O sea, aquí hablamos desde la Redian, pero es que la Redian somos todos los que estamos aquí. Y los que no sois, nos gustaría, aprovecho para decir que nos gustaría que os sintierais Redian. Y de algún modo tenemos que aprovechar esta necesidad, estos retos, para impulsarnos y para, a través de proyectos como LifeWatch, que es una infraestructura precisamente orientada a dar respuesta a esto, pues seamos capaces de aprovechar todo y montarnos en esa infraestructura, aprovechando también que se trata de una infraestructura distribuida y al ser distribuida permite que haya nodos nacionales, regionales, incluso dentro de una región puede haber nodos, ¿no? Aquí en Andalucía, pues la Estación Biológica Doñana ha desarrollado un nodo muy importante que luego veremos, ¿no? En este ámbito. Es necesario responder a este reto y es necesario que concentremos nuestros esfuerzos, el de todos nosotros, en esta tarea. A continuación nos asomaremos, abriremos 15 ventanas a diferentes situaciones y proyectos que están relacionados con la información ambiental, muchos de ellos de socios de la Redian, y que a través de los cuales en algunos casos veremos cómo estamos respondiendo a algunos de los retos, cómo se están planteando respuestas a algunos de los retos que hemos planteado, ¿no? Se vislumbra ya alguna salida. En la segunda parte de este encuentro tendremos una conferencia donde expertos muy importantes, muy reputados y reconocidos, algunos de ellos de la iniciativa LifeWatch, nos ayudarán a ver cómo podemos dar respuesta a cómo podemos dar respuesta entre todos a estos retos y enfocar nuestros esfuerzos y canalizarlos a través de iniciativas como LifeWatch. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias por vuestra atención y deciros que el futuro
ese futuro al que todos aspiramos, empieza aquí, empieza hoy. Así que adelante. Muchas gracias.